Bien, buenos días a todos, compañeros. Listo, maestro Enrique, usted nos indica. Estamos en condiciones. Perfecto. Buenos días, compañeros. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Buenos días, maestro Enrique. Sobre todo, muchas gracias a usted. Gracias por su disposición. Queridos colegas y amigos, muchas gracias a todos ustedes por conectarse esta mañana para aprender de la mano del maestro que nos acompaña. Que si me permiten, les cuento un poco de su conocimiento y experiencia muy brevemente, maestro. No le quito ni un minuto. El maestro Enrique Telles Hernández es licenciado en criminalística y criminología. Es especialista en ciencias forenses, es especialista también en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Es especialista en periciales dentro del proceso penal y es maestro en criminalística, por mencionar algunos de los cursos, capacitaciones y estudios con los que cuenta, así como parte de su amplia experiencia laboral. Ha colaborado en instituciones del sector público, como lo son el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Estamos seguros también de que disfruta de la impartición de la cátedra, pues se ha desempeñado como profesor en diversas instituciones, por mencionar algunas: el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Forenses, Periciales y Jurídicas, Escuela Comercial del Valle de México, la Universidad de Insurgentes, Colegio Libre de Estudios Universitarios de la Ciudad de México, el Instituto Interamericano de Ciencias Forenses, la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses, por mencionar unos de ellos. Maestro Enrique, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por su disposición. Gracias por compartir un poco de esos conocimientos con el grupo de estudio, con la comunidad. La intención de estas reuniones, como lo ha venido diciendo siempre el doctor Gabriel Luna, es que compartamos el conocimiento y con ello crecer juntos. Y estamos seguros que de la mano de ponentes de su talla y con su vasta experiencia y conocimiento lo vamos a lograr. Le agradezco nuevamente. Aquí está el doctor Luna. Gracias, doc, por generar estas condiciones para poder estar el día de hoy aquí con el maestro y aprender todos juntos. Le cedo el micrófono, es suyo el aula virtual. Estamos al pendiente de lo que se le ofrezca, maestro. Sí, muchas gracias, Lee. Bien, buenos días. Mi nombre es Enrique Teix Hernández. Soy perito criminalista. Hoy les voy a dar un poquito de criminalística, de los conocimientos, para que ustedes puedan utilizarlos para cuando lleven juicios en los reclusorios. Bueno, como sabemos que hay varios abogados, sí requieren un poquito de conocimientos de criminalística. Les voy a poner unos conceptos. Son donde van relacionados con lo del tema. Tenemos el concepto del doctor Moreno, que es el que más se utiliza aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Este es donde se lleva todo lo de el libro del doctor Moreno. Este concepto nos habla de que es una disciplina donde se aplican métodos y técnicas de investigación del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso. Bien, ¿cuál es ese material sensible significativo? Si tenemos en un lugar de hechos, ah, ¿sí, sí está compartiendo? ¿Sí, sí me escuchan? Lo escuchamos perfecto, maestro. No, Sí, sí usted se tiene la escucha. opción de compartir pantalla si es su deseo. Sí, ando bien. A ver, en lo que veía que no me veía yo, no se veía. Se ve y sí se escucha. Déjeme ver cómo le hacemos aquí. Mm, Está- ¿Cuál quieres compartir? sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí, ya se ve. Sí, Sí, efectivamente, ya perfectamente. está su pantalla, maestro. ok. Sí, bien. Entonces, les comentaba, ese material sensible significativo, ¿cuáles son? Son los indicios que se encuentran en un lugar de hechos. Pueden ser armas de fuego, casquillos, ojivas, huellas de pisadas, todo tipo de indicio que nos pueda ayudar.
para la investigación de un probable hecho delictuoso. Vamos a hablar, por ejemplo, de un homicidio. Bien, si encontramos elementos, casquillos y esos elementos balísticos no se encuentran o no se levantan y no se embalan y no se remiten al laboratorio a través de los formatos de cadena de custodia, entonces no nos van a ayudar a poder determinar quién fue a lo mejor la persona que disparó, qué tipo de arma fue la que se utilizó. Por eso es muy importante que todos esos indicios que se encuentran en un lugar de hechos deben ser protegidos y preservados y se tienen que remitir al laboratorio correspondiente para que sean sujetos de estudio. Bien, ¿por qué esto nos va a señalar? Porque aquí todo esto vamos a ilustrar con los elementos técnicos científicos que se encuentran en el lugar. Estos se van después a remitir al laboratorio y se va a hacer un dictamen. Ese dictamen después se va a integrar a la carpeta de investigación y se le va a remitir posteriormente al juez para que él pueda determinar la probable responsabilidad de una persona que intervino en un lugar de hechos. O pudieran ser 2 o 3, dependiendo. Bien, aquí tenemos que, nosotros no vamos a decir fue fulano, fue Juan, fue Pedro, no. Nosotros aportamos los elementos técnicos científicos para demostrar que allí hubo algo. ¿Cómo lo vamos a tratar de hacer? También podemos aplicar, por ejemplo, si encontramos un arma de fuego y en esa arma de fuego encontramos una huella dactilar, esa huella dactilar debe ser protegida y preservada. Se va a aplicar reactivo, como la técnica lo indica, para el revelado de las huellas y esa huella dactilar nos va a poder ayudar a determinar quién fue la persona que portaba ese tipo de arma de fuego. Por eso es importante señalar y proteger esa arma. Por eso nos habla del material sensible significativo. Bien, con esto más o menos les explico cuál es el concepto del doctor Moreno. Tenemos el doctor Rodríguez Manzanera, que también nos habla de conjunto de conocimientos que se aplican a la búsqueda del descubrimiento y verificación científica de un delito. ¿Cuáles son esos conocimientos que se aplican, los que vamos a adquirir o los que tenemos como criminalistas? Que vamos a buscar quién fue la persona que pudo haber participado en ese lugar de hechos. Pero hay que recordar, acuérdense, más bien que es en base a los indicios que se encuentran en el lugar de los hechos. Si en un lugar de hechos el arma se la llegan a llevar, pues, va a ser más difícil todavía que podamos tratar de identificar quién fue la persona que pudo haber participado en ese lugar. Tenemos la participación del concepto de Sodi Pallares, que también fue criminalista. Como comentario, no sé si sabían, pero su hija es el papá de Thalía, la artista. También tiene libros, por ahí uno de documentoscopía. Bien, bueno. Tiene también el objeto del descubrimiento y verificación del delito. ¿Cómo lo vamos a descubrir? A través de los indicios. Los indicios son muy importantes, son las pruebas que vamos a tratar de aportar los elementos técnicos científicos al juez para poderle decir al juez aquí hubo un homicidio, o un suicidio o un accidente. Nosotros aportamos como peritos o técnicos en la materia los elementos técnicos y así poder demostrar qué es lo que pudo haber pasado. Pero el juez es el que va a determinar si fue un accidente, un homicidio o un suicidio. Desde luego que también el criminalista lo puede hacer, pero lo valora el juez, la determinación de este tipo de delito. Tenemos la del señor Rubalcaba, Villarreal Rubalcaba,
que también nos habla de técnicas, conocimientos científicos a las pesquisas de un procedimiento criminal. Y se ocupa del descubrimiento y verificación del delito y del delincuente. Nos habla de las técnicas y conocimientos. ¿Cuáles son esos conocimientos? De técnicos científicos, los de tipo criminalístico también, que son los que nos van a ayudar. Porque una persona que no tiene conocimientos de tipo criminalístico en un lugar de hechos, ¿qué es lo que va a pasar? Puede alterar la evidencia física que se encuentra en el lugar. Entonces, por eso, el doctor Moreno González señala que por lo menos se debe de alejar a las personas o a los curiosos una distancia por lo menos 50 metros. A veces, dependiendo de las circunstancias y del hecho que se suscita, es necesario alejar a lo mejor más a las personas. Mínimo debe ser 50. Si se requiere 100 metros o más, hay que alejarlas porque son ajenas a la investigación y pueden alterar el lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que nos dice Rubalcaba. Aquí tenemos, por ejemplo, las facultades que se aplican un perito criminalista. Bueno, comprende sobre el trabajo de la investigación forense. ¿Cuál es la investigación forense? La que se va a llevar a cabo en un lugar de hechos, en un homicidio, puede ser en un robo, hasta incluso en un incendio. ¿Por qué en un incendio? Porque en un incendio tenemos que ver, por ejemplo, a qué altura están los extintores. Los extintores deben de estar a una altura, hay una norma que señala que debe estar a una altura normal, que esté al alcance de todas las personas para el tipo de emergencia. Por eso es otro indicio que también ahí nos está indicando. Si un extintor, por ejemplo, lo ponen muy arriba pues, y hay un conato de incendio, entonces las personas no van a poder tener acceso al extintor. Tiene que estar, acuérdense, a la altura. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, también en los incendios, a veces es muy importante buscar indicios. A veces también hay cadáveres, es el de indicio también muy importante, el principal, por decirlo, porque no sabemos si ese indicio fue provocado, el incendio, perdón, si fue provocado o no. Y la ayuda del criminalista va a ayudar mucho, a través también con fotografías. Bien, dentro de criminalística general se aplican diversos métodos y técnicas en la investigación del lugar de los hechos, porque, porque no nomás es de llegar, ver y vámonos y ya, ¿no? Hay que hacerlo con calma, hay que tener el carácter, por decirlo así, de saber hacer una buena investigación. Sabemos que hay muchos criminalistas ahora en la actualidad, pero muchas veces no tienen la experiencia, muchos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que puede ser que se pierdan muchos indicios en el lugar de los hechos. Ellos tienen que ser muy observadores. La observación es una técnica importante para el lugar de los hechos. No nomás es ver y vámonos. No. Ese es el trabajo del criminalista, ser muy observador. Si no es observador, entonces no está funcionando como un criminalista. Bien, para eso se van a aplicar algunos métodos a la investigación y de ahí de esos indicios que se encuentran en el lugar de hecho se van a proteger y preservar, se van a levantar si es necesario y se van a remitir al laboratorio que corresponda. Por ejemplo, hablaba de un incendio. Si en un incendio también tiene que llegar el perito de incendios, porque él es el que va a determinar cuál fue la causa del incendio. Eso es muy importante para ellos. Y con la ayuda del criminalista y el fotógrafo que realizan, desde luego, las tomas fotográficas,
él se va a poder auxiliar mucho para poder determinar su investigación en el incendio y determinar las causas que lo pudo haber originado. Y posteriormente tiene que rendir su informe o su dictamen. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los pasos que se debe de seguir en un lugar de hechos? Por ejemplo, vamos a hablar del cadáver. El levantamiento técnico del cadáver es el indicio principal en un lugar de hechos. Si fuera en un lugar de hallazgo, también es el indicio principal. Siempre va a ser el indicio principal el cadáver. Y ya posteriormente los demás indicios que se encuentran en ese lugar de hechos. ¿Qué otra cosa se va a hacer? Fijación y recolección de indicios. Por ejemplo, ya les comentaba, armas de fuego, elementos balísticos de todo tipo, por ejemplo, como casquillos, ojivas, en un hecho de tránsito, por ejemplo, huellas de frenamiento, daños del vehículo que llega a presentar, quién era el conductor. Muchas veces junto al conductor va el copiloto. Ahora el copiloto pues va distraído, va durmiendo y tienen un accidente automovilístico y llega a chocar el conductor del vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces puede llegar a fallecer el copiloto. Para que no tenga responsabilidad el chofer, ¿qué es lo que va a hacer? Va a jalar el cuerpo o lo va a acomodar en lugar del chofer. Y para que él se lave, digamos, por decirlo así, no tenga responsabilidad y se da la fuga. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ese acompañante, si iba en calidad de acompañante o en calidad de conductor, en base a las lesiones? Eso es muy importante. Por eso es muy importante allí la fijación fotográfica del cuerpo en el lugar de los hechos. Bien. Les comentaba de las lesiones que va a presentar el conductor del vehículo. Si el copiloto lo cambian de lugar y llegó a fallecer, desde luego, él no va a tener lesiones, por ejemplo, en cara anterior de tórax. Ese es un indicio muy importante. ¿Por qué? Porque del choque tan fuerte, cuando el asiento va trabado, como es tan fuerte, se llega a destrabar el seguro del asiento y se recorre hacia adelante. ¿Qué otro tipo de lesión puede llegar a presentar? Puede presentar fractura a nivel de tobillos, porque cuando se destraba el asiento y se recorre hacia adelante, se llegan a fracturar los tobillos, lesiones del costado izquierdo. Todos estos indicios nos van a ayudar a determinar si él era el conductor o no, porque se supone que el supuesto conductor se pudo haber dado a la fuga para evadir la responsabilidad. Esos son indicios que nos van a indicar, esos son indicios que el criminalista debe de valorar, observarlos muy detalladamente. Por eso les comentaba que es una técnica. Y aparte de esto, él debe de saberlos, valorar y entender, porque los indicios son testigos mudos que no mienten, que nos van a decir, él no era el conductor, él era el acompañante. ¿Por qué? Pues en base a las lesiones, nosotros, el criminalista va a determinar. Eso es muy importante. Todos esos indicios son testigos mudos que no mienten, como lo dijo el doctor Edmond Locard. Y ahí nos van a determinar, ayudar a determinar quién fue el que iba manejando el vehículo. Bien, revelado, ¿hasta aquí vamos bien? ¿O tienen alguna duda? Todo bien, maestro. Se va bien, se va bien. Sí, Bien, revelado y levantamiento de huellas. Es muy importante aplicar reactivos en el mismo interior del vehículo. Por ejemplo, hablamos del hecho de tránsito para saber si digamos,
supuesto conductor que lo cambian de lugar, iba manejando, ¿no? ¿Qué tal si no están sus huellas y están las huellas del que realmente fue el conductor y que se dio la fuga? Las huellas son individuales de cada quien. No hay una persona que tenga las mismas huellas a otra. ¿Sí? Sí se va a dar el caso en un ciclo de vida de 100 años. Pero si esa persona nunca se registró, nunca sacó antecedentes no penales, no tuvo el cuidado o nunca le pidieron los antecedentes, nunca lo van a captar. Nada más hay 4 tipos de huellas dactilares, no hay más. Son presilla interna, externa, verticilo y arco. Con esos 4 tipos de huellas dactilares diferencian a nivel mundial a la gente. Bien, hablando un poquito más de las huellas dactilares, en ese tipo de huellas, de las huellas dactilares, la diferencia los va a ser los puntos característicos y la ubicación, que es la gran diferencia entre una huella y otra. Por eso es muy importante el estudio de dactiloscopía, aplicar los reactivos como la técnica lo indica en el interior del vehículo, como lo señalaba, tomarle huellas al supuesto, digamos, conductor, vamos a llamarlo así. ¿Por qué es importante? Porque se haría un estudio comparativo de las huellas que se encuentran en un lugar de hechos con las en el interior del vehículo, con las del occiso. Es muy importante para poder determinar si realmente él era el conductor. También otro indicio muy importante. Recuerden, ahorita se los comenté, que son indicios mudos que no mienten. Así lo señaló el doctor Edmond Locard. Hay que recordar también que la criminalística es reiterativa y a lo mejor se los voy a estar reiterando porque así debe de ser. Criminalística es reiterativa, ¿sí? Entonces, retomando lo de las huellas dactilares, en ese caso, ese es muy importante nos va a ayudar a determinar. En un arma de fuego, por ejemplo, y dejan ahí la huella y le aplican unos reactivos como la técnica lo indica, también ahí puede haber huellas dactilares. Por ejemplo, en un suicidio que tenemos un arma de fuego, si esa arma de fuego presenta manchas hemáticas por salpicadura, por proyección brusca, porque hay varios tipos de manchas hemáticas que los peritos ahora en la actualidad no las señalan. Se los voy nomás a señalar por proyección brusca, salpicadura, goteo dinámico, goteo estático, arrastramiento. Entonces ahí podemos señalar, ver si el arma tiene, por ejemplo, manchas hemáticas producidas por proyección brusca, que normalmente se da en los suicidios. Ese es un indicio muy importante para poder determinar, ¿sí? Porque no nomás es de ver el arma, le aplico reactivos, sino un criminalista que aplique reactivos al arma de fuego y si presenta manchas hemáticas por salpicadura o proyección brusca, ¿qué es lo que va a pasar? Va a alterar ese estudio químico de las manchas hemáticas. Es una responsabilidad ahí muy grande por parte del criminalista haber aplicado ese reactivo antes de que el perito químico, tomara muestras de sangre para determinar si esa sangre era del occiso o no y ver si si esas manchas hemáticas, si es mancha hemática de persona humana, puede ser de sangre animal o alguna otra sustancia. Por eso se tiene que hacer el estudio químico antes y ya después aplicar los reactivos como la técnica lo indica para la búsqueda de huellas dactilares. Bien, vamos bien hasta ahí. ¿Sí me explicó? Para poder eh, seguir. Bien, revelado de las huellas dactilares.
Por ejemplo, en un robo, muchas veces, ¿qué pasó con la Matavijitas? Iba, tocaba en los diferentes lugares, las diferentes casas, para ver a ver qué se podía llevar. Entonces, y después cometía el hecho del feminicidio. Entonces, llegaban los peritos, aplicaban reactivos como la técnica lo indica, para búsqueda de huellas dactilares, y las revelaban y las levantaban y se remetían al laboratorio correspondiente. Perdón, ahí ya se daban cuenta cuando, que ya ellas ya sabían quién eran en el laboratorio, sabían que era la misma persona, pero no sabían exactamente quién, porque no habían captado quién era la persona que era la Mataviejitas, hasta que después se la detienen, le toman las huellas dactilares, independientemente de que ella confesó que sí había sido ella, eso no se iba a demostrar hasta que se le tomaron las huellas y con todos los estudios anteriores que se hicieron, que se encontraron en los lugares de hechos, se pudo determinar que esas huellas sí correspondían a la señora, a la Mataviejitas. Ahorita no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Juana Barraza, ¿no? Entonces, ahí vean la importancia de dactiloscopía también, rama auxiliar de criminalística que ayuda. Otro indicio que es material sensible significativo en un lugar de hechos. Ahí nos va a ayudar a determinar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Van entendiendo? Sí, porque eso es muy importante, muchachos. Que ustedes, con las explicaciones que yo les pueda dar, a lo mejor lo puedan entender un poquito mejor. Bien, hay que saber identificar los diversos indicios. Por ejemplo, las manchas hemáticas, como yo hace ratito lo platicaba, hay diversos tipos, se los vuelvo a repetir: arrastramiento, aplastamiento, goteo dinámico, estático. Un goteo dinámico que indica, el criminalista lo debe de valorar, lo debe de saber entender. El goteo dinámico nos indica por dónde anduvo caminando la persona y para dónde se fue. Eso es muy importante. El criminalista, todo tipo de personal que tiene conocimiento de criminalística, lo debe de entender y las debe de describir, debe de tomar la medida, de la menor y la mayor de tanto por tanto. Ese es el trabajo del criminalista. Para eso estudió, para eso se contrató en una institución donde lo debe de hacer, porque no lo hacen en la actualidad. Hay mucha falla técnica, yo las he visto en los diversos dictámenes que he tenido la oportunidad de verlos. Entonces, y aparte de que ese goteo dinámico, ¿qué va a haber más? Salpicaduras, ligeras salpicaduras. Esas también hay que tomarlas, la menor y la mayor de tanto. Hay que ver cuánta distancia recorrió con ese goteo dinámico. Hubo un caso, por ejemplo, en Tláhuac, donde había una fiesta y un muchacho le dan un disparo de proyectil de arma de fuego. Así se llaman las palabras técnicas. Ese es el vocabulario técnico que se debe de utilizar. Nada de que le dieron un plomazo, no, que le dieron un disparo, no. O herida, le dieron un disparo de proyectil de arma de fuego en tal región. Esas son las palabras técnicas. Si llega a un juzgado un perito, es que le dieron un plomazo, no, pues el juez, ¿qué va a decir? ¿Sabes qué, perito? Vete a estudiar porque debes de usar un vocabulario un poquito técnico. No palabras muy técnicas, porque no las a lo mejor no las entiende el juez. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese muchacho? Le dan en el muslo, le perforan la vena femoral, corre y se vació el muchacho. Sacó toda la sangre por el esfuerzo que hizo de correr y todo, y falleció. Dejó un goteo dinámico de 50 metros. Y esos 50 metros hay que recorrerlos. A ver, ¿desde dónde inició y hasta dónde terminó? Fue un goteo dinámico, porque él corrió y caminó por donde caminó o corrió, y todo eso lo tiene que hacer el criminalista. Ese es su trabajo, ver los indicios.
llega el químico, perito químico, y va a determinar si ese fue sangre humana, ¿sí? Entonces va a tomar muestras de diferentes secciones de la calle donde fue ese recorrido para poder determinar ese goteo dinámico. Bien. Tenemos el goteo estático, donde también es otro importante, que se forma un lago hemático después, y en ese mismo lago hemático va a haber salpicaduras. Esas también las tiene que medir el criminalista. El lago hemático, tanto por tanto, con salpicaduras, la menor de 1 milímetro y la mayor de 2 o de 3, las tiene que medir. Y no lo hacen ahora en la actualidad. No sé qué pasa, o no se los explican en las escuelas, pero ese es el trabajo. Y ahí los abogados le pueden preguntar al perito, perito, ¿viste esta mancha hemática? Sí. ¿Por qué se formó esta mancha hemática? Pues no sé. Van a decir, no me acuerdo, no. ¿Por qué? Porque no lo saben. Son los diferentes tipos de manchas hemáticas y esas las tiene que describir. Por eso, cuando el perito criminalista llega al lugar de los hechos, tiene que hacer una descripción general, de lo general a lo particular, y de lo particular al detalle, y del detalle al pequeño detalle. Esa es la labor del criminalista, elaborar esa descripción, porque de ahí, de eso, el secreto, a lo mejor muchos peritos no lo saben, pero de ahí van a sacar parte de sus conclusiones de un dictamen. Y de ahí el abogado particular en un juzgado le puede atacar al perito, decirle, perito, ¿de dónde me sacas ¿por qué concluyes esto? ¿Por qué concluyes el otro? Si no lo hay, no lo estás señalando, no lo explicas. Independientemente de que ahí, aunque ya las conclusiones son al final del dictamen de criminalística, es como regresar al inicio del dictamen, porque de ahí va a sacar sus conclusiones un perito criminalista. Entonces, ahí es muy importante saber, entender, valorar, para saber, por ejemplo, un abogado particular, aquí tenemos yo creo que abogados, saber atacar a un dictamen de criminalística. Bien, más adelantito les voy a explicar las secciones del dictamen para que ustedes vean de dónde salen las conclusiones. O en su caso, pues, bueno, ya que estamos dentro del dictamen, mejor se los de explicar. Tenemos que del dictamen de criminalística, de un lugar de hechos, está formado por la descripción del lugar. Acuérdense de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al pequeño detalle. Posteriormente tienen que hacer examen externo de cadáver. Ahí van a señalar qué signos cadavéricos presenta ese cadáver. Temperatura, la rigidez, livideces, son los signos que tenemos ahí a la vista lo más rápido posible, porque un cadáver no puede estar mucho tiempo en vía pública. Tiene que atenderse lo más rápido posible por la imagen que da o la mala imagen, ¿no? Que da. Entonces, por eso es que son esos signos cadavéricos los que pues, tenemos más a la vista, así muy rápido. Entonces, de ahí también, dependiendo de los signos cadavéricos que presente el cadáver, va a señalar el perito criminalista el cronotanato diagnóstico. ¿Qué quiere decir cronotanato diagnóstico? Crono, tiempo. Crono es tiempo. Tanatos, determinar el tiempo de muerte. Por eso es muy importante determinar el tiempo de muerte. Si el perito intervino a la 1 de la tarde y tiene temperatura ligeramente inferior, sin rigidez y sin livideces, es con esos signos cadavéricos que nos señala, quiere decir que ese tiempo de muerte tiene menos de 3 horas de haber fallecido la persona. ¿Sí? Las lesiones, ¿qué tipo de lesiones presenta?
podemos hablar de heridas producidas por disparo de proyectil de arma de fuego. Señalamos dos. ¿Qué tipo de escara presentan? ¿Concéntrica o excéntrica? De las excéntricas existen 8. ¿Para qué nos va a servir la escara? Para determinar la posición víctima-victimario, que también el perito la puede señalar en su dictamen como conclusión, pero tiene que describir la herida, con qué tipo de escara, acuérdense, porque hay concéntrica y excéntrica. Entonces, ahí tiene que manejar la mecánica de lesiones. Muchas veces no saben qué es una mecánica de lesiones. La mecánica de lesiones que sí, cómo se produjo esa lesión. Fue producida por disparo proyectil de arma de fuego en su fase de entrada. Y si tiene salida, la número 2 que corresponde a su fase de salida. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, maestro, claro que sí. Sí, bien. Esa es la mecánica de las lesiones. La mecánica de hechos. Ahí es determinar qué es lo que pasó en ese lugar de hechos. Esa es la mecánica de hechos, determinar en base a qué lo va a hacer, en base a los indicios, que ahora en la actualidad los peritos no lo saben hacer. Yo he visto varios dictámenes que de plano creo que están exageradamente mal los muchachos, pero bueno, ahí la ventaja de los peritos particulares es que puede atacar, hasta incluso un abogado particular puede preguntar e interrogar fuertemente a un perito y decirle sobre la mecánica de hechos, qué tipo de lesión presentaba, por qué se presentó esa lesión, qué tipo de escara presentaba. Las tiene que saber y saber conocer e identificar. Si no las sabe identificar, pues ya es un problema para el perito. Si fuera arma blanca también, ¿qué les indican? ¿Qué bordes presentaba? ¿Cuál es el borde interno? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Qué les indica la escoriación denominada cola de rata si es que la llega a presentar? Y si no la señala el perito, cuidado. Ahí el abogado lo puede interrogar y echar para abajo ese dictamen. Y así vamos trabajando y determinar esa mecánica de hechos, qué es lo que pasó en ese lugar. No es necesario que pongan 15, 20 conclusiones, no. ¿Por qué? Porque el perito se va a contradecir. Ya se contradijo con la 2 o con la 3 y la 4. A lo mejor puede poner 2 o 3 conclusiones de mecánica de hechos, pero bien sustentadas. Quieren lucirse poniendo 20, están mal, porque ni se van a contradecir, como les decía. Entonces eso es bien importante. Y saber entender qué es lo que están diciendo, porque en un dictamen de criminalística lo lee el Ministerio Público, lo lee el subprocurador, hasta incluso el fiscal ahora, ¿no? Entonces, si no le entiende ese dictamen, pues sabes qué, perito, vete otra vez a la escuela, porque no se te entiende lo que estás haciendo como criminalista, no se entiende tu dictamen. Y eso es muy importante, porque cualquiera persona que lea un dictamen de criminalística lo tienen que saber entender, hasta incluso el juez. ¿Sí? Bien, entonces, aquí ya tenemos la identificación de los diversos indicios. ¿Indicios de qué? Tipo criminalístico. A lo mejor hay en un lugar de hechos un indicio que a lo mejor no tiene relación con el hecho. Sí, está bien, pero ese indicio también lo tiene que fijar, embalar, proteger el criminalista y relacionarlo y remitirlo al laboratorio, aunque no tenga relación con el hecho que se está investigando, porque se ha dado casos. Bien, reconstrucción criminalística del lugar de los hechos. El principio de criminalística de los 7 principios, pero aquí, en el nuevo sistema, todos lo saben los abogados, bueno, yo no soy abogado, pero ya no se contempla en el nuevo sistema. Entonces, pero sí se pudiera llegar a realizar, porque todo tipo de homicidio se puede realizar, la reconstrucción de hechos, ¿sí? En base a los indicios, a los diversos dictámenes. Por ahí hace como 2 semanas escuché una plática de un criminalista
donde decía que él trabajaba con cuestiones, también las metía cuestiones subjetivas. Está mal hecho, no debe de meter cuestiones subjetivas un perito para determinar un dictamen. Él tiene que trabajar con cuestiones objetivas, no subjetivas. Y yo le hice los comentarios. Pero bueno, aquí también nos señala, por ejemplo, determinar la posición víctima-victimario. ¿En qué lo vamos a basar? En base a la lesión que presentan, las lesiones. Por ejemplo, en el arma de fuego, ¿qué tipo de escara presentan? ¿Cuántas lesiones presentó? Digamos, 2. ¿Qué tipos de escaras presentó? La escara es bien importante saberla distinguir, saberla observar, medirla, hay que medirla, porque esto nos va a indicar mucho de dónde vino el disparo. Prueba de Walker también para las ropas, a qué distancia fue efectuado el disparo. Hay veces que hay peritos, por ejemplo, que determinan que un arma de fuego manejan la distancia y está mal hecho, porque ahí no la puede determinar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene signo de venaza y no es posible ahí. Y se ha visto casos, pero bueno. Entonces, determinar la posición víctima-victimaria, la mecánica de hechos que ya les comenté, todos esos elementos se tienen que tomar en cuenta para poder determinar una mecánica. Bien, ¿cuál es el criminalista? Tiene que realizar una investigación en el lugar de los hechos, perfectamente bien revisado el lugar, con fundamentos. Hay que ser muy meticulosos y objetivos. Si no sabemos observar el lugar o vemos por las prisas, por la presión de la gente que puede existir, por quizás el tráfico y eso, para eso está personal de seguridad ciudadana para que auxilie con el tráfico, por ejemplo. Porque ¿qué tal si hay indicios de tipo balístico y pasan los vehículos y se los van a llevar, los casquillos los pueden deformar, todo eso? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, hay que ser muy meticulosos y objetivos en esas cuestiones. Bien, ¿qué es la meticulosidad? Es una gran como observación que tenemos que hacer en el lugar de los hechos para poder llevar a cabo todo la observación y ver estudiado bien el lugar. ¿Sí? Buscar bien, perfectamente bien los indicios, describirlos. Todo tipo de indicio de tipo criminalístico debe ser descrito y ubicado con 2 medidas a manera como de una letra L, ya sea al revés, a la derecha, a la izquierda, como quieran, pero debe ser ubicado con 2 medidas. Eso es muy importante. ¿Por qué lo vamos a ubicar con 2 medidas en el viejo sistema para una posible reconstrucción de hechos? ¿Sí? Entonces, aquí eso es súper importante. Bien. Dentro del protocolo de investigación, que en el lugar de hechos se encuentran los suficientes indicios de tipo criminalístico. Ya habíamos señalado algunos, ¿no? Armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes, cortocontundentes, punzantes, punzocontundentes, ¿no? Entonces, todos esos indicios tienen que ser protegidos, embalados, fijados. Acuérdense que con 2 medidas. Y se tienen que proteger y preservar a través de formatos de cadena de custodia, remitirlos a las áreas correspondientes si presentan manchas hemáticas o elementos filamentosos también, o pilosos, que también se conocen. En palabras coloquiales, por ejemplo, cabellos. Pero no vamos a decir presenta un cabello, porque nosotros no lo podemos determinar. Eso lo tiene que hacer el patólogo. Por eso se llaman elementos filamentosos o pilosos. Por ejemplo, si usan es un instrumento contundente y presenta manchas hemáticas y elementos filamentosos, ahí el criminalista los tiene que levantar, embalar, proteger y remitirlos a patólogo
para que el patólogo pueda determinar si son de una persona humana, cabellos, a qué región pertenece, hasta incluso tiene que tomar muestras de la persona, de las regiones ambos temporales, parietal y occipital, atrás de la nuca, con más o menos una cantidad de 15 a 20 cabellos, y de preferencia que presenten bulbo. El bulbo es lo que es la grasita, cuando uno se lo arranca, se llama bulbo. Y en ese bulbo, con ese, captan un estudio de DNA. ¿Sí? Eso es bien importante. Por eso deben de ir de preferencia con bulbo. Bien. Perdón, es que ando un poquito mal de la garganta, pero ahí vamos. ¿Cuál es la aplicación de criminalística en un caso de muerte violenta por arma de fuego? Y cuando se inicia la carpeta de investigación, pues tienen que ir también, al lugar de los hechos, tienen que ir el perito, el criminalista, el fotógrafo, policía de investigación, para ver el lugar. Tienen que proteger ese lugar. ¿Quién lo va a proteger? Por ejemplo, cuando llegan primero, personal de seguridad ciudadana. Hasta incluso si no llega, puede ser los civiles, los mismos vecinos o familiares de si iban acompañando al occiso. Cualquier persona puede hacerlo. No está impedido para hacerlo, si lo saben hacer. Pero por lo regular llaman al personal de seguridad ciudadana, al personal de patrullas, y ellos llegan y protegen y preservan el lugar, lo más que se pueda preservar. También ayudan mucho a buscar indicios de tipo balístico o lo que lleguen a ver en el lugar de los hechos. También eso es muy importante. Y tratar de asegurar, en este caso, muchas veces, no es que fue fulanito de tal, ahí está, lo tratan de detener y lo suben a la patrulla para que posteriormente lo remitan al Ministerio Público y se puedan llevar a cabo todas ese tipo de investigaciones. Bien, entonces, esa es la labor del criminalista, acuérdense, que debe ser la descripción muy detallada, minuciosa, completa. Nada, porque ya llevo muchos indicios, ya no los voy a llevar. Ya con estos que llevo, ya. No, todos esos indicios tienen que levantar, se tienen que proteger y embalar y remitirlos. Ahora, anteriormente no había cadena de custodia. Se remitían los indicios con los que somos criminalistas ya de tiempo, con una tarjetita se describía y se entregaba al MP así directo en la agencia correspondiente y ella los remitía al laboratorio. Ahora ya en la actualidad pues ya está la cadena de custodia, los formatos. Para los particulares pueden hacer un formato de cadena de custodia, un escrito sencillo con a recuadros y señalando los indicios que ellos necesiten o que tengan que entregar o estudiar o llevarlos a algún lado. Por ahí una vez platicaba un muchacho en el grupo que quería un formato, se lo puede diseñar, no es, porque no puede usar un formato oficial, porque él no es oficial, pero puede copiar algunas, a lo mejor algunas secciones y poderlo desarrollar a su manera. Bien, al llegar al lugar de los hechos, por ejemplo, tenemos un lugar abierto, cerrado. El perito tiene que revisar antes de que salga de la oficina que vaya bien su equipo. Estando en el lugar, hay que tomar la hora exacta del lugar cuando llegan. ¿Por qué? Porque si es un homicidio que es bien importante ver a qué horas intervinieron, a qué horas llegaron y ver en el occiso qué signos cadavéricos presentan para poder determinar el cronotanato diagnóstico. ¿Sí? Eso es muy importante, porque si ponen, no, pues creo que era como las 9 de la mañana. Si llegan, y ellos intervienen a las 12 y no se dieron cuenta por X o por Y, no tomaron en cuenta bien el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a establecer un cronotanato diagnóstico mal. Y eso es bien importante, el establecer con los signos cadavéricos que yo les señalaba hace ratito,
se señala que fue en un lapso entre 3 y 4 horas, porque las livideces empiezan entre la tercera y cuarta hora. A las 6 horas ya están bien establecidas. Las livideces, por si a lo mejor quizás alguien no las pueda conocer, son las manchas, digamos, rojas que se forman en un cuerpo, una parte posterior o anterior, dependiendo de la posición que se encuentre. Esas son las livideces. Cuando se empiezan a formar y cambian el cuerpo de posición, este cuerpo, tipo de livideces pueden cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no mantuvo su posición original y final, el cuerpo en el lugar de los hechos. ¿Sí? De ahí otra conclusión que tiene que sacar el perito, determinar posición original y final, presencia, ausencia, signos típicos de lucha, defensa y o forcejeo. Otra conclusión. ¿En qué se va a basar? En las desgarraduras de las ropas, desabotonaduras, escoriaciones, en brazos, manos, en cara. Son signos típicos de lucha, defensa y o forcejeo que nos van a indicar. Por ejemplo, aquí es bien importante porque, pues ahora sí que con la pena, pero hay mucha gente que no se sabe ubicar, luego muchas veces no saben ni dónde está el norte. Y si no saben dónde está el norte, su descripción va a estar muy mal hecha, mal redactada, porque no se va a saber ubicar. Y si no se sabe ubicar, no menos va a saber ubicar un cuerpo, para dónde quedó la extremidad cefálica, para dónde quedaron las extremidades inferiores. Todos esos son detalles. Tiene que elaborar un croquis, hacer un dibujito sencillo con el cuerpo y un abogado lo puede observar en el lugar. Ah, bueno, entonces más o menos está describiendo, parece que bien, y ubicando los indicios, el cuerpo y todo lo que se pueda realizar en el lugar. Pero sí es bien importante. Para eso se debe de, bueno, todo criminalista debe de contar con una brújula por lo menos, aunque sea sencilla, pero que sí funcione bien. Bien. Entonces, por ejemplo, esa observación que se debe de hacer en el lugar de los hechos, acuérdense, debe ser metódica, completa, precisa. No deben dejar pasar indicios. Todos esos indicios, hace ratito lo señalé y lo vuelvo a reiterar, por eso acuérdense que criminalística reiterativa debe ser detallada, con medidas, a manera de letra L, los indicios. ¿Por qué? Porque para una posible reconstrucción, aunque ya no se usa ahorita, pero para el viejo sistema, que todavía hay mucho trabajo, hay jueces que todavía lo están solicitando. Hasta incluso a mí me han llegado a llamar todavía, a pesar de que ya no soy oficial, pero bueno, sí se da el caso. Entonces, todos esos detalles son bien importantes que uno lo sepa observar, detallar, valorar, levantarlos, protegerlos y preservarlos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se entiende, muchachos? Vamos bien, Entiendo maestro, vamos bien, perfectamente. muchas gracias. Sí, todo muy bien. Sí, Gracias. ok. Tomas cualquier duda, de todo modo lo checamos, ¿eh? No hay problema. Muy Bien, claro, maestro. sí, Todo bien, profesor, gracias. sí. No, Todo bien, gracias. gracias a ustedes. Bueno, por lo menos vamos bien, van entendiendo bien, porque son detallitos que son importantes. Bueno, el criminalista, acuérdense que todos los curiosos debe de acordonarse en la zona por lo menos 50 metros, ya hace ratito lo comentábamos. A veces es más, como se lo señalaba, pero bueno, dependiendo del lugar. Debemos de alejar todas las personas ajenas al lugar. No deben de estar ahí porque están estorbando, alteran el lugar, pueden perderse indicios. ¿Sí? El perito en fotografía es se supone que ahora por norma, bueno, siempre es el primero que entra al lugar de los hechos. ¿Por qué es el primero que tiene que entrar al lugar de los hechos? Porque él es el que tiene que fijar todo a través de tomas fotográficas.
Se tienen que hacer vistas generales, vistas medias, acercamientos y grandes acercamientos. Eso es lo que son es su trabajo del fotógrafo. Nada de que ya tomé esta y ya no la tomo. Todas esos tipos de tomas deben de ir con relación a los indicios. Debe de verse, por ejemplo, el cuerpo de una persona que ya falleció, un cadáver, y si hay un arma de fuego o un instrumento punzocortante o uno contundente o algún indicio, tiene que verse en esa fotografía la relación de ese indicio con el cadáver. Y si hay más, hay que tomarlas también. No hay límite de fotografías aquí. Así se lleven, ahora ya es más fácil, porque ya se utiliza la cámara digital, pero antes era de negativo, entonces tenían que estar cambiando rollos y como que era un poquito más de problema, pero así era, porque estaba la cámara reflex, era la